Entonces, yo soy el padre Alejandro Macía Nieto. Me han invitado para hablar 30 minutos acerca de un tema que me gusta mucho y del que hacía tiempo no hablaba, pero siempre es un buen momento para retomarlo, ¿no? Yo estudié en Roma filosofía. Bueno, pues todos los sacerdotes de la obra hacemos ese doctorado. Nuestro padre quiso, ¿no?, que hiciéramos un doctorado en alguna ciencia eclesiástica, y yo lo hice en filosofía y me fui por la filosofía de la naturaleza, ¿no? Y estudié la evolución. Entonces, esto fue como dicen, mi bebé, ¿no? Mi tesis doctoral, que es de esa cosa, ¿no? Pues estudié a Charles Darwin y bueno, unas cartas de Darwin con un botánico en Harvard llamado Asa Gray, que así como mientras Darwin terminó al final de su vida bastante como escéptico en cuanto a la fe, terminó siendo agnóstico posiblemente, y este otro botánico amigo suyo no veía ninguna incompatibilidad entre el tema de la evolución con su fe cristiana, ¿no? Él era presbiteriano y le parecía que no había ningún problema, ¿no? Entonces las cartas que se intercambian tienen mucho que ver con ese tema, como ese dilema de Darwin. Pero ¿cómo puede ser posible que si estas cosas son malas, están mal hechas, mal diseñadas, que eso sea hecho por Dios? Entonces el hombre se enredaba mucho la cabeza, y eso fue, bueno, más o menos el tema, ¿no? Entonces, hay un video que a mí me gusta muchísimo, que creo que sería más interesante, pero bueno, yo creo que la idea es que esta sesión sea como una introducción para animarlos a ver este video, ¿no? Este video es, en realidad, bueno, son 3 DVDs, son en realidad 6 sesiones. Pues les recomiendo sobre todo la primera, ¿no? Son de media hora cada una. Está en todos los centros de la obra, y pues si no lo consiguen, pues me avisan y yo subo el primer capítulo a algún lado y les mando el link, si quieren. Es muy interesante. Vamos a ver el tráiler de este video. Son 3 minutos, creo, algo así. Y que nos puede dar también, nos sirve como introducción a la charla, ¿no? Entonces, como les decía, eso se llama El origen del hombre. Y entonces vamos a compartir pantallas y... ¿Cuándo surgió el universo? El verdadero Big Bang ocurrió hace 14.000 millones de años. Él hizo todo en una semana de 6 días. ¿Y la vida? ¿Cuándo nació y cómo? Nosotros creemos que debió haber empezado hace unos 4.000 millones de años, pero no sabemos cómo. ¿Y el hombre? ¿Surgió por azar? El azar no explica nada. ¿Choca la evolución con la creación? Si yo fuese Dios, preferiría más bien trabajar a través de un sistema que se autoorganizase. La evolución como mecanismo biológico es completamente aceptable para los cristianos. ¿Descendemos pues del mono, como afirmó Darwin? ¿Tenemos un ancestro común con el chimpancé? Tenemos muchos problemas para encontrar ese ancestro común. ¿Y la teoría de la Eva negra? Parecía que toda la humanidad derivaba de una sola hembra nacida en África. La pregunta clave es la definición, que es un homínido. Pero no son humanos. Darwin pensó un proceso distinto al que la realidad mostró. En Atapuerca habíamos encontrado algo nuevo y diferente. Darwin fue discutido en el siglo XIX y en el XX la evolución fue utilizada por las ideologías para justificar el materialismo o el racismo. Hoy pocos niegan la evidencia fósil, pero el debate no se apaga. Gira en torno a esta pregunta: ¿hay una inteligencia que ha guiado el maravilloso proceso de la evolución?
estoy acá. Acá estamos de vuelta. Entonces, por ejemplo, en este video, para los que acaban de llegar, es ¿no? Video. Es un curso de Goya, ¿no? Goya, saben quién es seguro. Pues, bueno, uno de los que salía ahí es Christian de Diop, que es premio Nobel, ¿no? Y decía que ¿cuándo empezó el universo? Pues hoy día el dato como más preciso que usan los científicos es 13.800 millones de años. Es como unos minutos más, minutos menos, pero estamos por ahí, ¿no? 13.800 millones de años. Entonces, y a la vez salía por otro lado un señor, uno llamado un creacionista, ¿no? Un creacionista es que dice que Dios había creado todo en 7 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Pues, o sea, el Génesis nos dice son 7 días, pero entonces, ¿cuál es el asunto, no? Que cuando yo trato de interpretar de una manera literal el Génesis, estoy en problemas, porque efectivamente, o sea, yo no puedo decir que el mundo fue creado en 7 días de 24 horas, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso da para grandes problemas. Si una persona, eso no nos pasa tanto a los católicos, pero algunos protestantes literalistas que interpretan de un modo literal la Biblia, pues sí como que se empiezan a creer eso, ¿no? Es que Dios, si la Biblia dice que Dios creó en 6 días, ¿no? El séptimo descansó, pues es porque es así, porque la Biblia no puede fallar. Entonces, si eso me lo dice la Biblia, pues yo lo debo creer, y es que así seguramente es, ¿no? No, el problema es que los libros de la Biblia no todos se pueden interpretar de la misma manera, ¿no? Ahí el Génesis es un relato de tipo histórico, es decir, lo que sucedió ahí, lo que nos cuenta pasó, pero no exactamente como nos lo cuenta ahí, ¿no? La narración, por ejemplo, de la creación. Si ustedes con el Génesis, ¿dónde tengo un Génesis? Acá está. Si yo con el Génesis, ¿no? Y voy al primer capítulo del Génesis, ¿no? ¿Qué me encuentro? Que Dios, la creación, ¿no? Bueno, Bereshit bara Elohim son las primeras palabras de la Biblia. En el principio creó Dios. Eso es una cosa muy importante. Ahora ahí, bueno, que esto no sé, no importa. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, eso es hay un relato de la creación, efectivamente, y nos habla de la luz, Dios hizo la luz, Dios hizo la tierra, bueno, muchas cosas, ¿no? Es el relato de los 7 días, ¿no? ¿Qué pasa? Que después en el capítulo 2 encontramos otro relato de la creación, que es distinto, ¿no? Aquí nos habla de que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza en el primer relato, y en el segundo habla de otra cosa como diferente. Hay un relato, son 2 relatos, de hecho el lenguaje es diferente, son tradiciones diferentes. Una se le suele llamar tradición yavista, porque son textos en los cuales se habla de Yahvé de Dios como Yahvé, y la otra se llama tradición eloísta, porque se suele hablar de Dios como Elohim en vez de Yahvé, ¿no? Son 2 relatos que son complementarios, pero diferentes, ¿no? Porque en este segundo relato, por ejemplo, uno lo que encuentra es que es un antropomorfismo de Dios, o sea, Dios bajó, ¿no? Bueno, aquí habla de que entonces, como que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Ese formar al hombre del polvo de la tierra, uno se lo imagina como, bueno, como un pedazo, un poco de barro, ¿no? Sopló sobre sus narices, eso es también una cosa muy física, ¿no? Soplar. Le sopló aliento de vida y se convirtió el hombre en un ser vivo. Lo que yo no recuerdo es cuál es el relato yavista y cuál es el de Elohim, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, por ahí está. Eso, Google, ya está, ¿no? Pero bueno, el todo es que lo que yo no puedo tomar es esto como algo literal. El libro del Génesis y en general, toda la Biblia,
me dice muchas cosas de qué pasó, quién lo hizo, por qué, ¿no? Pero el cómo se hizo esas cosas, eso ya es algo que no, normalmente la Biblia no hace eso, ¿no? Entonces, hay personas que interpretan literal el Génesis y dicen, no, entonces para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Entonces, eso está en la Biblia en algún lado, ¿no? Y entonces, claro, si la Biblia dice 6 días o 7, bueno, pongámosle 7, significa que la creación duró 7000 años, ¿no? Y si eso pasó hace 7000 años, entonces la Biblia el mundo tiene 14000 años, lo cual es bastante tiempo. Pero eso me dice, a ver, el mundo tiene 14000, no, tiene 14.000 millones de años, de hecho. 13.800, decíamos, el universo, ¿no? Cuando una persona se cree eso y después va a la universidad y le cuentan cómo es realmente la cosa desde un punto de vista científico, pues como que van en contravía, ¿no? La fe y la razón. Entonces, pues surgen crisis de fe y la gente, pues bueno, entonces la Biblia me dice mentiras. No es verdad, por supuesto, ¿no? Ya desde hace muchos siglos, el mismo San Agustín, ¿no? Estamos hablando del siglo IV, V, ¿no? Entre el cuarto y el quinto estaba San Agustín, murió en el 430. Tiene De Genesis in Litteram, un libro específicamente para hablar de que ojo con las interpretaciones literales del Génesis. Que es verdad todo lo que dice el Génesis, pero si algún día la ciencia nos dice algo diferente, pues lo importante es la ciencia, ¿no? Para no tomar literal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tradicionalmente, ¿no? Cuando uno mira el orden del universo, que es impresionante, o sea, el orden de la creación es espectacular. No es sino que uno coja un libro de física, y luego un libro de química, luego un libro de biología, que ya la complejidad aumenta impresionante, ¿no? Porque las leyes biológicas se basan en las físicas y químicas, pero salen más cosas, ¿no? Muy complejas. Hay un video, por ejemplo, solo les voy a mostrar un pedacito muy chiquito, porque si no tenemos nada de tiempo, ¿no? No, es que no nos da el tiempo, ¿no? Se llama Inner Life of a Cell, la vida interior de una célula. Lo hicieron los de Harvard hace unos años y muestra cómo es una célula por dentro. Es impresionante, es como una fábrica, una cantidad de cosas, de procesos y cosas, cómo se coge un gen, se saca el gen de un cromosoma, se lee y entonces eso se saca el ARN mensajero, ese ARN mensajero después llega a un sitio donde hay una cosa que son el ribosoma coge el coso ese fragmento de gen, ¿no? Ese gen de ADN, y lo lee y lo codifica en una proteína. Y esa proteína tiene funciones distintas, o sea, es una cosa muy impresionante. Se lo recomiendo. Inner Life of a Cell. Entonces, claro, cuando uno mira la perfección de la creación, es muy fácil uno decir, oiga, esto debe ser creado por alguien, por un ser inteligente. Esto no es caos, ¿no? Caos, no. Esto como que tiene mucho orden para ser caótico. Entonces, que eso tradicionalmente lo que les decía es que la creación del mundo ha sido un argumento en favor de la existencia de Dios. Si yo veo hay un argumento muy, muy conocido de William Paley que decía que si yo voy por un potrero, de pronto me encuentro una piedra, pues digo, pues ahí está la piedra, ¿no? Ya está, ¿no? Ahí seguramente lleva muchos años o incluso siglos y ya está, ¿no? El hombre uno no se hace un problema con que uno encuentre una piedra en un potrero o en un bosque, ¿no? Si en cambio lo que yo me encuentro es un reloj, ¿no? Este reloj. Si lo que me encuentro es un reloj, un celular, ¿no? Pues ya es distinto, ahí ya yo no pienso, no, esa piedra lleva seguramente siglos ahí, ese reloj también, no. Seguramente alguien se le perdió. O sea, eso, y ese reloj, si yo no lo analizo, si yo no supiera relojes, si lo analizo, digo, oiga, esta maquinaria es muy sofisticada.
lo que yo encuentro es rastros de diseño, ¿no? Y si hay diseño, es muy fácil decir, hombre, para que haya un efecto tiene que haber una causa y la causa tiene que ser proporcional al efecto. Si es un diseño bastante sofisticado, yo puedo decir, el diseñador también era inteligente, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha sido así hasta que de pronto como que después vino la teoría de la evolución y aparentemente como que puso a tambalear el tema de los argumentos en favor de la existencia de Dios a partir del orden de la creación, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, un dato, ¿no? Hay personas que dicen, los creacionistas, ¿no? Creacionistas no es los que creen en la creación, sino que interpretan literalmente el Génesis y dicen que la ciencia es enemiga de la fe. Entonces, los creacionistas, ¿no? No los que creemos en la creación como yo, o ustedes, seguro, ¿no? Entonces dicen, a ver, si yo encuentro un fósil, y eso es una de las cosas que ha llevado a pensar que las especies que conocemos hoy en día han sufrido un proceso evolutivo. Si yo encuentro un fósil, y además ese fósil no es de un caballo normal, sino de un animal que se parece a un caballo, pero que puede ser más grande, más pequeño, pero que hoy en día no existen animales con esa misma morfología, yo puedo decir, hombre, posiblemente los caballos actuales proceden de animales que antes eran un poco diferentes, ¿no? Y que han evolucionado, han cambiado de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas creacionistas dicen, no, eso los fósiles, eso se explica muy fácilmente porque Dios los creó ahí así, ya, tal cual los fósiles, ¿no? Para confundir a los paganos que no quieren creer en él, ¿no? Algo así, ¿no? El argumento no es literal, pero más o menos es eso, ¿no? Porque realmente explicar los fósiles, el registro fósil que llaman, ¿no? Sin la evolución es imposible, ¿no? No es posible, ¿no? A menos que yo me crea eso de que Dios creó fósiles ahí también, así como creó las matas, ¿no? También creó fósiles, ¿no? No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, un Dios que crea fake news, más o menos, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si uno coge el Génesis, volvamos al Génesis, ¿no? ¿Qué dice el Génesis? Dice, por ejemplo, por ahí dice, bueno, Génesis 1:11, ¿no? Es que ustedes no ven ahí, pero no sé si se ve algo. Produzca la tierra hierba verde, ¿no? O sea, que no es que, ¿qué dice el autor sagrado, no? No dice, Dios creó hierba verde, no, bien, hierba verde, no, produzca la tierra, o sea, como que a través de causas segundas Dios crea, ¿no? Ese tipo de cosas, la hierba verde la crea, pero a partir de, no necesariamente Él es causa primera de todo, ¿no? O digo, causa segunda de todo, ¿no? Él es causa primera de todo, pero puede crear a través de otras cosas, ¿no? Produzca, y la tierra produjo hierba verde. Y hay otro ejemplo también con los animales. En el 24 dice, produzca la tierra seres vivos según su especie. O sea, Dios no creó jirafas y después cebras y después mosquitos, sino produzca la tierra seres vivos según su especie. Eso es muy compatible con lo que hoy conocemos de que todas las especies han sido fruto de un proceso evolutivo. Entonces, ¿qué más cosas? El barro de la tierra, bueno, pues digo, el hecho de que Dios haya, que es el segundo relato de la creación, que ya les contaba, ¿no? Que Dios formó al hombre y le sopló, o sea, que ese coger al hombre y formarlo de barro de la tierra, uno puede decir, también hasta eso es compatible con la teoría de evolución, ¿no? O sea, es como que hay un indicio de decir, Dios no creó al hombre mágicamente, sino cogió barro de la tierra, es decir, como de algo preexistente, natural, formó. O sea, no hay, por eso, desde ese punto de vista, uno dice, pues, a mí por lo menos me parece, ¿no?
pensar que nuestro cuerpo, desde el punto de vista corporal, nosotros somos fruto de un proceso evolutivo y que en nuestros antepasados biológicos hay chimpancés, sí hay, aunque no, realmente nuestra rama es distinta a la de los chimpancés, pero tenemos un antecesor común con los chimpancés, ¿no? Pero nosotros no venimos del chimpancé, por ejemplo. No hay problema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros sí tenemos algo diferente que no tienen los demás seres de la creación. Y esto es lo que vemos en el espíritu, ¿no? Dios nos sopló el espíritu, ¿no? Ese soplo de Yahvé, el Ruaj, que aparece ahí en el capítulo 2 del Génesis, es algo que denota que nosotros tenemos esa naturaleza que es a la vez corporal y espiritual. Que un animal no tiene, un animal no es capaz de escribir un texto de estos, ¿no? Ni entenderlo, jamás, porque le falta inteligencia conceptual, abstracción, etc. Muchas cosas que no, eso es inteligencia, no es simplemente complejidad neuronal, aunque también seguramente, pero es algo más, es espíritu y el amar y bueno, esas cosas no quería darnos. Entonces Dios, como que a través del Génesis, nos quedan 10 minutos, 9, ¿no? No sé si nos dé para preguntas. Igual si alguien quiere, pues escribe una pregunta a ver si me animo a mirarla. Digo, no, o sea, me animo a mirarla si logro encajarla dentro del discurso que estoy desarrollando, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué hay? Hoy en día nos encontramos, de hecho hay un movimiento muy fuerte, ¿no? En Estados Unidos, yo creo que ha perdido fuerza. Lo que pasa es que yo la tesis la terminé en el 2011 y ya últimamente no he seguido mucho todos los textos, ¿no? Pero hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Intelligent Design, diseño inteligente, que más o menos lo que dice es, vea, vamos a ver, de aquí a aquí, bueno, no, entonces, no, antes de Intelligent Design tengo que hablar de Darwin, es importante Darwin, para entender todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Darwin era un científico, un observador, un naturalista, es como la palabra más precisa, ¿no? Muy curioso, hizo un viaje de 5 años por Sudamérica y las Galápagos, muchos sitios, y entonces recopiló mucha información, dibujos y especímenes de animales, lo que sea, ¿no? Y entonces él cada vez se fue convenciendo más de la evolución, ¿no? Algo muy importante, ¿no? ¿Qué sucede? Darwin publica en el año 1859 su famosísimo libro The Origin of Species, ¿no? El origen de las especies. El nombre completo es The Origin of Species, no sé qué, a través del mecanismo de selección natural, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ese libro fue muy controvertido, ¿no? Porque más o menos decía, a ver, para muchas personas que todo este tema no es que hoy día lo tenemos muy claro, muchas personas de fe, pero antes como que en el Génesis y ya, ¿no? Digo, no hay que pensar mucho más. ¿De dónde vienen las especies? Pues Dios las quiso así, ¿no? Diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, como cuando Darwin pretende dar una explicación natural de este hecho, como que mucha gente como, uy, ¿qué pasó aquí, no? Pues esto no era de Dios, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Darwin fue muy importante para mostrar el hecho de la evolución, pero el mecanismo que él plantea, como la explicación de eso, es muy simple, ¿no? No sé si seguramente ustedes lo han leído, estudiado en el colegio o después. La evolución que plantea Darwin es un mecanismo que es 2 cosas, ¿no? Se llama mutaciones aleatorias, ¿no? O sea, yo como organismo tengo unas mutaciones. Darwin no tenía ni idea de la causa porque no sabía de genética. Hasta ese momento todavía no se había descubierto la genética, ¿no? Mendel, más o menos por esa época, después descubrió las leyes de la genética, pero todavía no sabía las causas. Después vino el ADN, pero eso fue un siglo después de Darwin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el mecanismo de Darwin es mutaciones aleatorias, o sea, sin ninguna causa. No es que como si yo soy una jirafa y necesito que se me alargue el cuello, como que la necesidad hace que se me alargue el cuello. Porque es que lo que me alimento está más, los árboles de los que me alimento son más altos, entonces
como que la necesidad produce la función. No. De hecho, eso no es así. Y Darwin decía, no, simplemente, casualmente, los animales desarrollan unos cambios y cuando son beneficiosos, esa especie esa mutación se preserva y los que no desarrollen la mutación mueren, ¿no? Las jirafas con el cuello cortico, como no tienen el alimento apropiado, pues terminan siendo más débiles y al final terminan desapareciendo. Y las jirafas de cuello que se van alargando, como que son las que terminan siendo, pues sobreviven, ¿no? La supervivencia. Entonces, ese es el mecanismo darwiniano, lo cual es verdad, pero muy parcialmente, ¿no? Realmente la explicación de los cambios morfológicos es algo muchísimo más complejo, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Y Darwin, de hecho, lo que hacía es que él decía, más o menos, Dios lo sacaba de taquito, o sea, digamos, excluía cualquier posible interpretación de Dios en este proceso. Para Darwin, esto es un proceso natural. Él tenía una concepción deísta de Dios. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es como pensar un Dios creador, un Dios arquitecto, ¿no? Que dice que hace el mundo y después lo echa a andar y después se olvida de todo, ¿no? O sea, como que no interviene nunca. Nosotros los católicos, pues es que los milagros son una cosa de todos los días, ¿no? Hasta para uno buscar un parqueadero, en las cosas más tontas uno encuentra la mano de Dios y uno dice, ¿cómo es eso? No tengo ni idea, pero eso funciona así. No, eso sí funciona. Total que Darwin tenía esa concepción deísta y eso le trajo muchos problemas, ¿no? Bueno, no vamos a profundizarles. Les dejo mi tesis doctoral. No, mentira, es un rollo que no sé. Yo creo que nadie se la ha leído, pero bueno, no importa. Me sirvió para tener el doctorado y que me dejaran ser cura del Opus Dei. Entonces, ¿qué pasa? Que el mecanismo de Darwin les decía, no, pues eso hoy día hay muchas más cosas, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Pero lo que no podemos es, la ciencia, por una parte, no puede decir aquí actuó Dios, pero tampoco decir aquí no actuó Dios. La ciencia en eso tiene que ser como muy, digo decir aséptica, pero no sé, no se puede mojar como se suele decir por ahí en algún lado. No se puede comprometer a decir ni lo uno ni lo otro porque no sabe, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, ¿no? Hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Intelligent Design, que lo que dicen es, a ver, que el paso de aquí a aquí es tan complicado que se dé por el mecanismo darwiniano de simplemente cambios al azar y selección natural, ¿no? Que realmente la única explicación posible es que esto lo hizo Dios. Y eso es un problema. ¿Por qué? Eso es un problema porque ellos lo pretenden decir no desde un punto de vista filosófico, sino científico. Es decir, como más o menos decir esto, la ciencia y los huecos de la ciencia, los vacíos científicos, los llenan con Dios. ¿Qué pasa cuando después llega la ciencia avanza y esos gaps, se llaman gaps, los llaman en inglés, se van cerrando, ¿no? Como que el espacio de Dios se va cerrando también, ¿no? No, la explicación ahí hay que ir mucho más a Santo Tomás y a Aristóteles, ¿no? Santo Tomás y Aristóteles, bueno, tienen un pensamiento, uno deriva del otro, ¿no? Santo Tomás, una de las vías que utiliza para mostrar la existencia de Dios es el orden, ¿no? La quinta vía tiene que ver con eso, la vía de... Y más o menos, eso tiene más tela, ¿no? Digámoslo así. Pero el punto es que yo no puedo ver a Dios como con los gaps que tiene de orden que tiene el universo natural, ¿no? Sino que el mismo orden natural si es el que me dice esto es algo hecho por alguien inteligente, ¿no? Las leyes de la física son algo impresionante, las constantes físicas del universo
sea, es tan impresionante el universo. Si no fuera como es, no tendría posibilidades de crear seres como nosotros. Y el universo tiene una perfección en sí mismo, independiente que Dios haya intervenido o no en el proceso evolutivo, es una cosa que es alucinante, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de la fe y de la apologética, la defensa de la fe, eso es ya nos saca del tema, ¿no? Me parece pero a mí me parece muy interesante, y es lo que se llama el denominado principio antrópico, o que hay otra formulación, pero que está relacionada, que se llama el fine tuning, el ajuste fino. Entonces, si hay tiempo, les pongo un video del ajuste fino, o si tienen preguntas, les respondo alguna pregunta, porque yo veo que se me acaba el tiempo. Entonces, nadie escribe. Ah, sí, hay una pregunta en el chat. Venga, a ver. Entonces, Jair, entonces, el hecho de que el hombre tenga capacidad de crear incluso a través de causas segundas, tómese como ejemplo la IA, que puede escribir libros, no es un argumento para creer no solo en la existencia de Dios, sino en que fuimos creados directamente por Él. Pues esa capacidad de crear tiene mucho que ver con nuestra alma espiritual. Un animal es muy limitadito para crear, ¿no? Efectivamente. Entonces es un indicio, me parece que sí, ¿no? Es un argumento. O sea, cuando yo hablo de la existencia de Dios, yo nunca hablo de pruebas. Personalmente no me gusta hablar de las pruebas de la existencia de Dios, sino argumentos en favor de la existencia de Dios. Pero cuando esos argumentos son tantos y todos apuntan al mismo sitio, dice, pues sí, o sea, yo no veo, pero ahí está, ¿no? O sea, entonces, no son pruebas, sino argumentos a favor de que realmente, efectivamente, somos creación de Dios, ¿no? Voy a ver si encuentro rápidamente lo de ajuste. ¿Alguien está hablando? Es que no sé. Hay un micrófono abierto. ¿Alguien quería preguntar o si no pongo el videito este? ¿A quién se lo mandé? ¿A quién se lo mandé? ¿A quién se lo mandé? Es que si me pongo a buscar ese video en YouTube, me demoró un rato, pero yo creo que se lo mandé a alguien. Vamos a buscar, claro. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano, ¿sí? Es la cosa de levantar la mano. ¿Listo? Si no, mientras tanto vamos viendo el video. Me parece muy interesante. Sí, a ver. Encontré varios, pero no el que yo quería. Fine tuning. Es que esto no lo tenía preparado, pero es que me parece que es un buen complemento, la verdad. Es que encontré videos de la materia oscura. No, mano. Bueno, ya lo encontré. Ah, sí, lo encontré en español. Es que cuando uno lo encuentra es muy fácil encontrarlo en inglés, pero no en español. Pero ya lo encontré. Bueno, entonces un segundo. Walter Mejía. ¿Cómo? Walter. Gracias, no, pero es que está tan buena que me da pesar interrumpirlo. Pero solo tengo la curiosidad del alma, en qué queda el alma en el evolucionismo. Es decir, el alma ha podido evolucionar, pero si cree la pregunta pertinente, nomás la conteste, por favor. Yo creo que el alma, justamente lo que siempre se suele decir es, el alma no puede ser producto de un proceso evolutivo, ¿no? O sea, el alma humana, el alma espiritual, eso sí tiene que haber una intervención directa de Dios, ¿no? Y entonces lo que sí tiene que haber es un cuerpo capaz de recibir un alma espiritual como la nuestra, ¿no? Yo no le puedo infundir un alma humana a un lápiz. No. En cambio, el alma humana en un cuerpo con las capacidades que tiene nuestro cerebro especialmente, ¿no?
es algo que funciona muy bien, ¿no? Es un software que no sirve para cualquier computador, ¿no? Yo no le puedo instalar un software a un mouse, pero sí a un computador, más o menos. Entonces, no se suele decir justamente que el alma humana, y eso, la Humani Generis de 1950, el Papa Pío XII habla de eso, ¿no? Que es muy bien, pues muy bien que podemos hablar de la evolución, todo eso, pero bueno, pero el alma humana, eso sí es una cosa de Dios, ¿no? Porque es espiritual, no es material. Puede evolucionar todo lo material, pero lo espiritual no puede evolucionar, es algo que viene, eso sí es causado directamente. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso.
Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Bueno, pues muchas gracias por participar. Creo que si les quedaron más preguntas, a mí también. No, mentira, no. No, es que esto da para mucho, ¿no? Esto da para... Pero muy Muchas bien. gracias, Nada. Alejandro. Si hay más preguntas y más cosas, a lo mejor te llamamos otro día o lo que sea. Sí, listo. Depende de cómo Muy bien, salga. nada, éxitos. Pero muchísimas gracias y nos has dado una buena bibliografía y cosas de estas. ¿No? Bueno, ¿Tienes alguna perfecto. cosa más? Muy bien. Muchas gracias, Pari. Ok. Gracias, Pari. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Padre. Gracias.